Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Hoy, Señor, te alabamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te cantamos alegres, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Has sido maravillosamente con nosotros, Dios. Te exaltamos a ti. Somos tus ovejas, Señor. Somos ovejas de tu prado, Dios. Y tu palabra nos enseña, Señor, a ser agradecidos, Señor, en todo momento, Dios. Y queremos disfrutarte, Dios. Toda nuestra vida queremos disfrutar tu presencia. Queremos disfrutarte a ti, Dios. Y este servicio, Señor, queremos disfrutar de tu presencia, disfrutar de todo lo que hacemos, Señor. Queremos hacerlo con alegría, Señor, y con acciones de gracias, Señor, porque tú te mereces un pueblo alegre, Señor, y gozoso, Señor. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Les invito a que abran su Biblia ahí en su casa. Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículos del 16 al 18. Primera a los Tesalonicenses. Amén. Capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y quiero que le demos lectura a esta porción de la Biblia. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos anima y nos invita a que estemos siempre gozosos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por todas las oraciones que Dios ha escuchado y ha atendido a nuestra voz, y por todas las oraciones que Dios no ha contestado en nosotros, porque aún hasta eso Dios lo hace para nuestro bien. Así que tengamos contentamiento. El mismo escritor que habla aquí en la Biblia, le habla a los Filipenses, donde dice que estemos contentos, que estemos contentos con lo que tenemos, y que todo el tiempo estemos agradecidos. Te pedimos, Dios, que ese don de contentamiento esté en nuestros corazones, para que estemos siempre gozosos con tu presencia. Amén. Hoy te invito a que le des gracias a Dios a través de esta alabanza. Te doy
Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. Solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré. Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, la victoria. Él me ha dado la victoria. Él es mi a Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré. Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el porque Él me ha dado la Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el Él me ha dado la Avancemos hacia la madurez. Dígale al que tiene ahí al lado, avancemos hacia la madurez. Hebreos capítulo número 6, versículo número 1. Acompáñenme por favor ahí en las escrituras. Si no tiene una Biblia cerca, vaya por una Biblia, la vamos a usar como siempre bastante. Y busque Hebreos capítulo 6, versículo número 1, en donde dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las cosas sencillas del Evangelio, vamos adelante a la perfección, o como traduce la NBI, avancemos hacia la madurez, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Avancemos hacia la madurez. Incline su cabeza, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de vivir un día más y de saber, Señor, que tú tienes algo nuevo que hacer en nosotros este día. Te agradecemos mucho, Espíritu Santo, por haber inspirado esta palabra que nutre nuestra alma, que alienta nuestro corazón y que nos orienta cada día para la toma de decisiones conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Jesucristo, a este tiempo disponerlo para estar pensando en ti, concentrados en ti, pero sobre todo para que podamos avanzar un poquito más a través de este tiempo que escudriñaremos tu palabra hacia la madurez.
Permítenos crecer espiritualmente, Señor. Que ninguno nos quedemos enanos espirituales o niños o inmaduros, sino que podamos crecer y avanzar hacia la madurez que tú has preparado para nosotros. Destapa nuestros oídos, Espíritu Santo, aclara nuestra mente y sensibiliza nuestro corazón para que oigamos, entendamos y aceptemos tu palabra, tu propósito para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hebreos 6:1 dice: vamos adelante a la perfección, o avancemos hacia la madurez. Crezcamos, decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, crezcamos en todo en la cabeza que es Cristo Jesús. Crezcamos, avancemos hacia la perfección, hacia la madurez. Es necesario que usted y yo entendamos que necesitamos crecer y avanzar en la madurez cristiana, en la madurez de la palabra. Efesios capítulo número 4, versículo número 15, y también los versos anteriores y posteriores a este versículo son versículos bastante reveladores de la voluntad de Dios para la vida del creyente. Dice el versículo 15 de Efesios 4: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y en qué vamos a crecer? El mismo pasaje no nos deja lugar para que nosotros imaginemos la respuesta. ¿En qué vamos a crecer? Versículo 12, por favor atiéndame. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué vamos a crecer? Versículo 12, vamos a crecer en perfección. Versículo 13, ¿en qué vamos a crecer? Hasta que todos lleguemos a, segundo, ¿en qué vamos a crecer? A la unidad, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿A qué vamos a crecer? A una estatura espiritual como la estatura de Cristo. ¿En qué vamos a crecer? En unidad cristiana, en la fe. Vamos a crecer en perfección, en la cabeza que es Cristo. Ahorita explico esto. El síntoma de madurez es que te sometas a la cabeza. Cuando se dice de un ser humano que ha madurado, es que ya no se deja llevar por las emociones o los impulsos o las reacciones, sino que ahora ha madurado y piensa primero las cosas y luego acciona o reacciona. Cuando nosotros como cristianos maduramos, es porque primero dejamos que la cabeza, que es Cristo, tome las decisiones por nosotros, luego reaccionamos y accionamos. El versículo 14 dice: para que ya no seamos niños inmaduros, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, verso 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. La madurez bien puede evaluarse, clasificarse o encontrar cuál es nuestro nivel de madurez en base a cuál es nuestra relación con la cabeza. Nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Así que, iglesia, tenemos un reto bíblico: avanzar hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Pastor, pero ¿cómo me doy cuenta si estoy avanzando? ¿Cómo me doy cuenta si he crecido espiritualmente? Últimamente como que me siento algo estancado espiritualmente. Quiero decirte que no eres el único. Como nos falta el cuerpo que es la iglesia, nos falta el ministrarnos unos a otros, el poder orar unos por otros, es probable que tú hayas llegado a tener sensaciones de que te has estancado en tu relación con Dios o te has estancado en tu vida cristiana. Pero déjame decirte que nosotros no dependemos solamente de la relación con el cuerpo, sino que dependemos de nuestra relación con la cabeza que es Cristo Jesús. Y un indicio seguro de crecimiento espiritual es el deseo profundo que una persona tiene de alimentarse principalmente de la palabra de Dios. Cuando has llegado a una madurez tal, es que necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Este deseo de alimentarte de la palabra de Dios, escúchenme cristianos en el mundo, se puede llegar a perder
Cuando tú tomas o comienzas a tener actitudes equivocadas, cuando comienzas a cambiar tu orden de prioridades, el anhelo por la palabra, el anhelo por tu relación con Dios se puede extraviar, se puede perder, puede menguar. Pero es entonces cuando debemos reaccionar, volver a poner a Dios en primer lugar, tener hambre y sed de la palabra. Y este indicio seguro marcará el grado de madurez que voy desarrollando, que voy alcanzando, que voy teniendo, no por mis fuerzas, sino por el obrar del Espíritu Santo y el poder de la palabra en cada una de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, viene hablando de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos crecer, iglesia. Si me permites decirlo en una frase en la cual podemos meditar, si no quieres morir en tu vida cristiana, si no quieres morir en tu relación con Dios, debes crecer. Debemos crecer. Lo dice el versículo 17 de Corintios, en donde estoy. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, a contrario, sino que debemos de acercarnos a Dios y ser conocedores profundos de su palabra. Debemos aprender a crecer en la gracia, manteniendo nuestro corazón en Dios, teniendo hambre por la palabra. Debemos mantenernos creciendo todo el tiempo en nuestra relación con Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir y quiero sembrarte esto en el corazón. El crecimiento espiritual no es una opción para el cristiano. El que tú crezcas espiritualmente no es como una opción de ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? No, no es una pregunta. El crecimiento espiritual es un requisito si es que queremos alcanzar la madurez. La madurez cristiana es un requisito para nosotros, la iglesia. Y esto es muy sencillo entenderlo. Nadie nace para quedarse con el propósito de quedarse niño para siempre. El niño tiene que crecer. ¿Cómo crece? Alimentándose, desarrollándose. Y cuando crece y se desarrolla, eso es lo normal en la vida. ¿Sabes? Lo normal en la vida cristiana también es alcanzar la madurez, crecer espiritualmente, acercarnos cada vez más a Dios, tener no solo más educación teológica o conocimiento bíblico, sino una relación más profunda con Dios. Pero puede darse el caso que muchas veces nuestro crecimiento espiritual se ve estancado o nos detenemos en nuestro avance hacia la madurez. Distractores, circunstancias, problemas, ocupaciones, mente dispersa, cambio de prioridades, malas decisiones, nos pueden llevar a un estancamiento espiritual. Y entonces lo que debemos meditar o lo que quiero compartir contigo es cómo puedes lograr nunca estancarte espiritualmente. Es decir, cómo puedes mantenerte en un crecimiento constante en cuanto a tu relación con Dios, en tu vida cristiana, en tu ministerio, etcétera. No pretendo en esta ocasión hacer una lista completa de lo que debes de hacer. Yo sé que esta lista podrá ser infinita. Podemos decir y decir y decir cosas que podemos hacer para crecer espiritualmente y no dejar de crecer. Y usted puede tener algunas ideas en la cabeza, pero hoy quiero mencionarte tres hábitos muy importantes. Tres hábitos muy importantes que tú puedes adquirir, vivir, desarrollar, obtener para nunca estancarte espiritualmente. Los primeros dos son por demás conocidos. Voy a parecer que no estoy descubriendo nada nuevo. Es que en cuestiones espirituales en la Escritura no se trata de descubrir novedades, se trata de obedecer la palabra, se trata de descubrir la verdad. Y los primeros dos hábitos pues son por demás conocidos. El primer hábito que tú debes adquirir para no dejar de crecer espiritualmente es el hábito de la oración.
Mateo capítulo número 26, versículo 41. Acompáñeme allá para citar textualmente o leer textualmente las palabras de Jesús a sus discípulos en aquel momento angustioso en la vida del maestro. Está a punto de ir a la cruz, va a ser entregado y está orando ahí. Los discípulos se han quedado dormidos, o sea, como que no les gustaba mucho la oración, o estaban tan cansados que no pudieron permanecer orando. Y Jesús les hace esta exhortación y les da este imperativo. Mateo 26, 41, Jesús dijo y nos dice a ti y a mí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad puede estar dispuesto, pero recuerden que la carne es débil. Pastor, tengo muchas debilidades, hay cosas que me siguen llamando la atención, no soy tan fuerte espiritualmente. La mejor manera en la que tú puedes fortalecerte en Dios es a través de la oración. Jesús fue claro al decir velad y orad, y vean el resultado de la oración. Cuando tú velas y oras, no caerás en tentación. Pero si abandonas la oración, si dejas de orar, estarás muchísimo más sensible a las cosas carnales y será más fácil que caigas en tropezadero una y otra vez. Es por eso que si queremos crecer espiritualmente, el primer hábito que debo recomendar, hábito es una costumbre diaria, es algo en lo que perseveras, es algo que se convierte en parte de tu día, en parte de tu vida, es una costumbre común y constante. El primer hábito para que crezcas y crezcas y crezcas espiritualmente es la oración. Romanos capítulo número 12, versículo número 12. Creo que la mayoría de nosotros conocemos ese versículo, algunos hasta lo saben de memoria. Quiero leerlo para quienes no lo saben. Dice el apóstol Pablo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y cómo debe estar la iglesia? Dígalo conmigo fuerte desde casa: constantes en la oración. Una vez más, diga: constantes en la oración. Porque la oración no debe ser un instrumento de la emergencia, no debe ser solo el 911 de cuando algo me urge que Dios me responda. La oración debe ser un hábito, una constancia de la vida cristiana es la oración. Y muchos se estarán preguntando, y hay muchos talleres que a lo largo de mi vida he acudido, otros que he otorgado, otros en los cuales me ha tocado enseñar. Yo mismo en mi iglesia constantemente estoy recurriendo a la enseñanza de la oración, talleres de oración. Y algunos se preguntarán: pastor, es que yo comienzo a orar, pero algo me pasa, mi mente se dispersa, me distraigo, me quedo dormido como los discípulos. ¿Qué puedo hacer para crecer en mi experiencia de oración? Lo he dicho a lo largo de mi vida, una de las cosas que ha sostenido mi ministerio y mi vida misma es la oración. Y si tú quieres saber cómo profundizar tu vida de oración, no hay una técnica, por favor no te confundas. Yo te pudiera dar consejos prácticos como los que has oído: pon una música suave, busca un buen lugar, enciérrate en tu cuarto, que no haya distractores, que no tengas calor, que esté todo en un status quo. No, no solamente eso. Si tú quieres profundizar tu vida de oración, lo que mejor debes hacer es orar. Cuando alguien quiere profundizar su vida de oración, lo que debe hacer es orar. Simplemente ora. No estudies ni leas acerca de la oración, simplemente ora, dobla tus rodillas, comienza a orar. El primer día quizá te costará esfuerzo mantenerte en un tiempo de oración con Dios si te falta práctica, pero día con día te darás cuenta que poco a poco comenzarás a extender esos tiempos de oración hasta que llegues a un punto que ni siquiera te das cuenta cuánto tiempo pasa mientras estás orando con Dios. La oración mantiene nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que el cristiano debe estar inspirado, debe estar motivado a tener una vida de oración. En mi vida cristiana tuve muchos altibajos. En mi vida espiritual, en mi relación con Dios, también como los discípulos me quedaba dormido y caía, entraba en tentación. Fue hasta que establecí como un hábito de mi vida cristiana la oración,
que pude estar más fuerte. No quiero decir que no he caído, no, he caído también, me he equivocado. Todavía hay cosas que Dios tiene que hacer en mi carácter, en mi vida, en mis reacciones, etcétera. Pero es la oración como un hábito lo que me ha permitido crecer y madurar y establecerme en mi relación con Dios. Ese contacto con la cabeza que es Cristo a través de la oración es un hábito indispensable si queremos crecer espiritualmente. Así que si tú te has estancado espiritualmente, si tienes la sensación de que no has crecido mucho, no es culpa de tu pastor, no es culpa de quien te está compartiendo la palabra, ni siquiera es culpa de esta cuarentena o de esto que ya se convirtió en noventena y sabrá Dios ya cuántos días llevamos. No responsabilices a los demás. La responsabilidad de orar es tuya y solamente tuya. La iglesia necesita volver a la oración. Si usted lee el libro de los Hechos, un libro impactante, un libro que nos llena el corazón de ver cómo la iglesia crecía y cómo evangelizaban a miles y cómo se establecía la iglesia en un lugar y en otro y en otro y en otro, y cómo sucedían milagros y resurrecciones y sanidades y liberaciones por la iglesia. Es alucinante escudriñar el libro de los Hechos, pero tú te darás cuenta que una de las cosas que más hacía la iglesia primitiva era orar. Así que si tú quieres crecer espiritualmente, te has estancado, hoy puedes retomar, si es que lo has perdido, tu hábito de la oración, y te garantizo que se reactivará en ti ese crecimiento para que avances a la madurez como Dios quiere que avancemos. El segundo hábito, sé que ya lo adivinaste, el cual debemos practicar para seguir creciendo espiritualmente, es el hábito del estudio de la palabra de Dios. No solo la lectura, sino el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios. No solo un leer, por cumplir. Hoy voy a leer 3 capítulos y leerlos y ya, sino meditar en lo que leí. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Cómo me está hablando Dios? ¿Cómo puedo aplicar esta palabra para mi día hoy? Ese hábito de meditar en la palabra, de estudiar la palabra, es un hábito que te ayudará a crecer espiritualmente. Jesús mismo lo dijo. Juan capítulo 5 versículo 39, uno de mis versículos favoritos de los evangelios es este, cuando Jesús les dice a sus discípulos: escudriñad las escrituras, escudriñad, estudien las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto es maravilloso. Y ellas son, claro, si la vida eterna viene a través de Cristo, Jesús dijo: escudriñen las escrituras porque ahí encontrarán vida eterna, porque es en las escrituras donde se encuentra el testimonio acerca de lo que yo he venido a hacer por cada uno de ustedes. Cristo vino a buscar y a salvar tu vida, y eso tú y yo lo sabemos, pero es a través de escudriñar la palabra como nos vamos dando cuenta de las grandísimas promesas que Dios tiene para tu vida. Como Él quiere que no vivas una vida de derrota o de desgracia o de altibajos. Él quiere que vivas una vida en constante crecimiento, una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero no será sino hasta que tengamos como segundo hábito el estudio de la palabra, que seguiremos enriqueciendo nuestra alma con el alimento de Dios, y esto nos permitirá crecer. No tengo que ser un sabio para explicar esto. Para que un bebé que nace pueda crecer, necesita alimento. Leche, papillas, más adelante Gerbers, jugos, después comida. Y si el bebé se alimenta, va a crecer. Si no se alimenta, ni siquiera digo no va a crecer, va a morir. Usted deje a un bebé sin alimento y va a morir. Usted deje a un cristiano sin alimento de la palabra y va a morir. Es por eso que debemos responsabilizarnos en adquirir este hábito de meditar en la palabra, estudiar la palabra de Dios, porque ella habla de Jesús, porque aquí encontramos las promesas de Dios, porque la palabra nos da orientación para nuestras decisiones, porque la palabra alimenta nuestra alma y nos fortalece para estar
muchísimo más fortalecidos para enfrentar la vida, el día a día, las tentaciones. Y también es la palabra la que nutre nuestros ministerios. Hechos capítulo 17, versículo número 11. Aquí la iglesia primitiva se nos demuestra que era una iglesia que estaba dedicada al estudio de la palabra de Dios. Hechos 17, 11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y vea qué hacía la iglesia: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No me cansaré de decir que el cristiano debe leer las escrituras todos los días. Pero escúcheme, no como un deber religioso, tengo que hacerlo, hoy no he leído, tengo que hacerlo y rápido leer para cumplir con una obligación. No, tenemos el deber de escudriñar las escrituras, porque es a través de la palabra que se nutre nuestro espíritu y estamos más fuertes para enfrentarnos en el día a día y cumplir los propósitos de Dios y seguir creciendo espiritualmente y conocer más a Dios y profundizar más mi relación directamente con Él. Por eso la iglesia primitiva crecía y crecía y crecía. Y cómo no, si lo que hacía era orar y escudriñar las escrituras. Dos hábitos casi perdidos en la iglesia de hoy, porque a los que los predicamos se nos tacha de religiosos. No, esa es la escuela antigua. No, ahora es como con Dios diferente. No hay diferencia. La iglesia primitiva, el modelo de iglesia, lo que Dios quiere que usted y yo estemos haciendo es orando y escudriñando las escrituras. Santiago capítulo número 1, un capítulo precioso. El libro de Santiago es precioso. Si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo, léalo, de veras lo invito a que lo haga. Y ahí en Santiago capítulo número 1, voy a leerle los versículos del 21 en adelante. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso es crecer espiritualmente, desechar estas cosas, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Pero no solamente escuchen la palabra, y aquí lo quiero ligar, para que no crean que solamente es leer la Biblia y llenarnos de conocimiento, sino que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, se ve en el espejo y ve ahí su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego y se olvida cómo estaba. Y luego dice Santiago, versículo 25, precioso, al cual hice alusión en el servicio de la mañana: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley es la Biblia, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, esa es la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Es decir, tiene la Biblia, pero no tiene la Biblia como un conjunto de reglas que tenemos que seguir. Tiene la Biblia como una manera de comunicarse con Dios, de dejar que Dios le hable, de conocer cómo piensa Dios, qué quiere Dios para su vida. El que va a la palabra y en libertad, voluntariamente y por amor, la obedece y persevera en eso, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Has tenido la sensación que te has estancado? No culpes a nadie de tu alrededor, no culpes a las circunstancias, no culpes a tu esposa, no culpes las ocupaciones o el trabajo que tienes. Hoy es necesario que reconsideremos nuestra posición para que podamos cada uno de nosotros tomar la parte que nos corresponde. Dios quiere bendecirnos y todo lo que nos ha dado es por su gracia, pero nosotros debemos mantenernos en esa gracia, haciendo las cosas espirituales que Dios quiere que hagamos. En primer lugar, la oración; en segundo lugar, el estudio de la palabra. No te conviertas en un cristiano que cree que ya ha leído tantas veces la Biblia que no necesita leerla. Cada día Dios quiere hablarte, y el método general que Dios usa para hablarte es a través de su palabra. No te conviertas en un cristiano que solamente lee pero no atiende a lo que Dios le dice. No te conviertas en un cristiano que nada más cumples con la lectura del día de hoy,
sin discernir lo que Dios quiere enseñarte. Atrévete a profundizar, atrévete a crecer, atrévete a tener un corazón que anhela la palabra y que esa palabra sea sembrada en tu corazón para que puedas seguir creciendo espiritualmente. Así que he dicho hasta ahora, debemos avanzar hacia la madurez, hay que crecer espiritualmente. No es una opción, es un requisito cristiano. ¿Cómo puedo hacerle, pastor, para seguir creciendo espiritualmente? 3 hábitos. Primero, la oración. Segundo, el estudio de la palabra. Y el tercer hábito es que hagas de esto que te voy a decir un hábito de cada día: poner a Dios en primer lugar. Que Dios no esté en primer lugar solo un día de tu semana, cuando vas y te congregas en tu templo, que ahora ni lo hemos podido hacer, en general en el mundo entero. No se trata de poner a Dios solamente un día a la semana o de vez en cuando en el año o durante Semana Santa o cuando tienes que tomar decisiones muy importantes. Entonces sí, buscas a Dios. No, el poner a Dios en primer lugar debe ser un hábito de tu día a día. Mateo capítulo 6 versículo 33. Sé que conoces este versículo de memoria como lo conozco yo desde niño, y si no lo conoces, búscalo y guárdalo en tu corazón. Jesús dijo, esto no es consejo de nadie, son palabras de Jesús, nada más y nada menos que de Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa palabra mas buscad implica constancia en el buscar, constancia en la búsqueda, implica hacer de esta búsqueda un hábito. ¿Qué es lo que vamos a buscar? No es buscar como algo perdido, sino es buscar tener a Dios en primer lugar. Y esto debe convertirse en un hábito, porque cuando tú conviertes el poner a Dios en primer lugar como un hábito, entonces los distractores te harán pocas cosquillas, entonces las tentaciones te harán pocas cosquillas. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en primer lugar, quieres agradarlo primero a Él antes que a los demás y antes que a ti mismo. Y esto es un hábito que te va a ayudar a crecer espiritualmente, porque cuando quiera venir el enemigo y plantearte alguna posibilidad de caer en pecado, si tienes a Dios en primer lugar y lo amas más que a todas las cosas, desecharás ese deseo, que probablemente sea un deseo carnal, lo desecharás porque has hecho de Dios tu primer lugar, y esto es un hábito de tu día a día. No se trata de poner a Dios en primer lugar solamente verbalmente, como clichés cristianos. Primero Dios, si Dios lo permite. Sí, qué bueno que usemos, no me malentienda. Si usted usa estas frases, sígalo usando, pero que no sea solo un cliché, que sea una realidad, un hábito. Porque si tú tienes a Dios en primer lugar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, entonces eso te va a permitir crecer y crecer y crecer. Porque si Dios es lo primero, no tendrás empacho en pasar largo tiempo en oración o pasar largo tiempo escudriñando su palabra. No tendrás queja en decir: ay, hoy no he leído, pero me siento muy cansado. Porque si Dios es lo más importante de tu vida como parte de tu ser, entonces la búsqueda de Dios y el crecimiento espiritual serán algo natural en ti. Por eso Jesús mencionó estas palabras, y los mencionó en un contexto de afanes por lo que tenemos, por lo que vestimos, por lo que traemos, por en donde andamos, por la casa que buscamos tener. Jesús dijo: no se afanen de esas cosas, que eso no sea su hábito, que su hábito no sea levantarse y luego ir a buscar riquezas materiales, que su hábito sea tener a Dios en primer lugar. Porque si tenemos al Señor en primer lugar, seguiremos creciendo constantemente espiritualmente y avanzaremos hacia la madurez. Es por eso, iglesia, es precisamente porque he percibido que la iglesia de hoy ha abandonado estos hábitos esenciales en el crecimiento espiritual, por lo cual creo que la iglesia de hoy se mantiene estancada, no crece. Y no crece, no me refiero a las reuniones o al número de los adeptos en los templos, pero hay muchos cristianos sentados en los templos o oyendo cultos como en estas ocasiones o en estos días, que están estancados espiritualmente.
y están estancados porque han dejado de hacer lo esencial. Resumido en estos 3 hábitos: la oración, estudiar la palabra, escudriñar y meditar en ella, y tener y poner a Dios en primer lugar como parte de tu vida, como una costumbre diaria, no por deber religioso, no porque se tiene que hacer, sino porque anhelas encontrarte con el Salvador y Señor de tu vida, porque anhelas tener una más profunda relación con Dios. Y no hay otra mejor forma con la cual podamos crecer espiritualmente que siguiendo los consejos que Dios planta en su palabra. Palabras de Jesús: velad y orad, porque es la manera en que no entraréis en tentación y es la manera en la que creceréis espiritualmente. Palabras de Jesús: escudriñen las escrituras, porque ahí son las que dan testimonio de mí y en ellas encontraréis vida eterna. Palabras de Jesús, tercer hábito: pongan a Dios en primer lugar. Y por lo demás ni se preocupen, Dios lo va a proveer, porque Él sabe de las cosas que tienes necesidad. Iglesia, volvamos al principio. Y no quiero que nadie piense que este mensaje es anticuado, retrógrada. No, este mensaje es un mensaje bíblico. Este mensaje es un mensaje que Jesús predicó una y otra y otra y otra y otra vez. Este es un mensaje que el apóstol Pablo nos hace alusión en una y en otra y en otra y en otra carta. Este es un mensaje del cual Pedro nos habló, diciendo que pudiéramos avanzar en el camino de la santidad, porque Dios es santo. Y no habrá mejor manera de avanzar hacia la madurez espiritual, de crecer espiritualmente, sino volviendo al origen, volviendo a lo que la iglesia primitiva hacía: orar, escudriñar la palabra y poner a Dios en primer lugar. Si nosotros hacemos así, seguiremos creciendo y no conoceremos lo que es el estancamiento espiritual. Y si no, te reto a que lo hagas, lo practiques por unas cuantas semanas, por lo menos por 3 semanas, en que todos los días, pero con buen ánimo, dobles tus rodillas, pases tiempos de oración, escudriñes la palabra y pongas a Dios en primer lugar, y verás cómo tu vida sale de ese estancamiento en el cual te sientes y comenzarás a repuntar y a ver cosas que no veías y a entender cosas que no entendías y a escuchar la voz de Dios que quizás estaba perdida entre muchas otras tantas voces. Porque si algo es cierto, es que Dios quiere que tú y yo avancemos hacia la madurez, avancemos hacia la perfección, crezcamos espiritualmente. Este es un mensaje que no pretende solamente ahora mover tu corazón y que te sientas perdido y te sientas mal o te sientas mal delante de Dios porque lo has abandonado. Este es un mensaje que pretende darte una tarea de crecimiento espiritual, adoptando estos 3 hábitos: la oración, el estudio de la palabra y poner a Dios en primer lugar. Te garantizo que vas a seguir creciendo espiritualmente y avanzando hacia la madurez. Oremos. Te doy gracias, Señor Jesús, por estos consejos que nos dejaste, consejos que son vivos y que están vivos para nosotros hoy. No hay por qué pensar que el cristiano de hoy no necesita estos consejos. No, Señor, no nos permitas caer en las trampas de la religión moderna o los modos modernos de vivir nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a volver a tu palabra, y tu palabra dice que la iglesia primitiva oraba, y tú mismo nos recomendaste a velar y orar. Y Pablo nos dice que debemos orar sin cesar, y la Biblia dice que la iglesia perseveraba en la oración, y una de las cosas que la iglesia primitiva más hacía era orar. Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, permítenos de verdad disfrutar este tiempo a solas contigo, en el cual podemos hablarte, pero también en el cual podemos escucharte, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a tomar este segundo consejo de escudriñar tu palabra todos los días, porque ahí encontraremos alimento para nuestra alma, respuesta a nuestras preguntas. En tu palabra encontraremos lo que nuestra alma necesita día a día, y entonces podremos ser cristianos nutridos, cristianos fortalecidos para seguir creciendo y avanzando hacia la madurez. Señor,
Y también ayúdanos a hacer de Mateo 6:33 un hábito diario, ponerte en primer lugar. Que lo primero que hagamos en el día sea buscar tu rostro. Que lo más importante del día sea nuestro encuentro contigo. Que todo el día estemos pensando en ti y escuchando tu voz. Espíritu Santo, ayúdanos a acomodar nuestras prioridades correctamente para que lo primero en nuestra vida seas tú, Señor. Te pido que nos hagas avanzar como iglesia hacia la madurez. Que no nos quedemos, Señor, solamente con algunas verdades, con rudimentos. Ayúdanos a crecer, a llegar a la santidad, a la santificación, a llegar a la consagración completa, para que, como Pablo nos decía, con toda nuestra manera de vivir sea un culto para ti. Romanos 12:1, que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra forma de vida sea un culto racional hacia ti. Señor, ayúdanos a avanzar hacia la madurez. Y enséñanos, Señor, a través de la oración, del estudio de tu palabra y de ponerte en primer lugar, que la fórmula que tú estableciste funciona. Si hay alguien que se siente estancado espiritualmente, Señor, te pido que se responsabilice en este momento y que pueda tomar un compromiso de nuevo contigo a retomar estos hábitos básicos que nos ayudarán a crecer espiritualmente y avanzar hacia las alturas espirituales a las que tú quieres llevarnos. Gracias por esta palabra. Confírmala en nuestro corazón. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Sigue creciendo y que el Señor te bendiga.